Vamos a entrar a la palabra de Dios. Todos hemos escuchado y hemos dicho esta frase, primero Dios. Todos hemos dicho esa frase, primero Dios o Dios primero. Pero en la mayoría de personas, incluyendo a los cristianos mismos, solo son palabras. Solamente es parte de nuestro vocabulario o de nuestro léxico. Esta frase, mis hermanos, primero Dios, tiene un significado profundo, un significado espiritual, y esto habla de prioridad. Así que primero Dios es una frase bonita, pero que sea una realidad. Yo quiero predicar este sermón que le puse por título, Dios es primero. Y vamos a leer nuestro texto central. Se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, 28 al 34. San Marcos 12, 28 al 34. Saludos a todos los que están conectados. Denle like, denle me gusta. Nada cuesta poner un mensajito, un saludo, mis hermanos. Gócese saludando a sus hermanos y a sus hermanas, aunque sea desde ahí por el momento. Aunque sea desde ahí. San Marcos 12, 28 al 34, si ya lo tiene, léalo conmigo. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que ministra, que reta, que alimenta nuestra alma. Abre el entendimiento de tu pueblo, el corazón y los oídos. Mi Señor, unge mis labios para predicar tu palabra y comunicar el mensaje a tu pueblo, Señor. Y que tu pueblo responda a tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo que está en sintonía. Todos los que van a escuchar este sermón, Dios, háblales. Gracias por este privilegio. Tuyo es el poder, la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es primero. Y así se llama este primer punto: Dios es primero. El Señor les recuerda a cada uno de nosotros y le recuerda a la gente de ese entonces que lo primero demanda todo. El Señor está recordándonos que lo primero demanda todo, porque nuestra escritura dice: todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Así que lo primero demanda todo de usted y de mí. Y la pregunta viene de un conocedor de la ley, de un escriba. Ellos conocían la ley. El pueblo de Israel conocía este mandamiento, pero no lo vivían, no lo estaban poniendo en práctica. Se había convertido en unas frases bonitas, en palabras vacías. Ellos conocían este mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, 4 al 9. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 6,
4 al 9. El Señor cuando responde con la misma palabra, con la misma ley. Ellos ya se lo sabían, pero les vuelve a recordar que no solamente es una palabra, una frase bonita. Dice el 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que ellos sabían que Dios es primero, lo sabían. La gente tiene esta frase en la punta de la lengua, Dios primero, pero no lo viven. Lo que debe preocuparnos es que, siendo cristianos, tampoco vivamos la realidad de esta frase, Dios es primero o primero Dios. Porque lo primero es lo primero, no es lo segundo ni lo último, no puede sustituirse. Estamos hablando de orden y prioridades. Este es un mandamiento y no una sugerencia. ¿Cuántos ya notaron? Es un mandamiento, no es si te gusta chulo o chula, ¿qué te parece? Es un mandamiento, no es una sugerencia que sinceramente solo alguien que se ha rendido al 100% completamente al Señor lo va a cumplir y lo va a hacer con todo el corazón y va a poder vivir esta palabra. Porque si no, solo serán palabras bonitas y religiosas para todos aquellos que las conocen y las dicen, pero no las están viviendo. Yo creo que hasta los borrachos se dicen, vos ahí nos miramos mañana, vos, primero Dios, vos y bien borrachos. Es una frase que ya está incluida en el vocabulario, pero no se vive. Este mandamiento, Dios es primero, me confrontó a mí cuando yo empecé en los caminos de Dios. Antes de venir a Cristo, antes de empezar a congregarme a una iglesia, yo tenía un estilo de vida, tenía prioridades que iban en contra de la palabra del Señor, en contra de Dios mismo. Lo primero para mí, lo más importante era el fútbol y los amigos. Sábado y domingo, usted ya ha escuchado parte de mi testimonio, me la pasaba ahí en el corral del diablo, diría un pastor, ahí en el campo. Ahí vivía, ahí amanecía, ahí era mi vida, esa era mi prioridad. No importaba si estaba cansado, ¿qué cree? Jugaba. Cansado, aunque no me hubieran pagado, si estaban aquellos porrazos de agua más rico, jugaba uno entre el agua y el lodo y etcétera. No importaba si había un frío, que ahí estábamos con los brazos metidos entre la camisola ahí temblando, porque era nuestra prioridad. No importaba si había un calorazo, si había comido o no, esa era mi prioridad. Para otros, lo primero en su vida puede ser su trabajo. Su trabajo. Para otros puede ser el negocio, para otros los estudios, pasatiempos, deportes, etcétera. No estoy diciendo, escuche bien, que usted no trabaje, que usted no tenga negocio. No estoy diciendo que no haga deportes, para nada. Pero estamos hablando de orden, de prioridad. Estoy diciendo que nosotros podemos estar transmitiéndole a la gente, a nuestra familia, a la gente que nos conoce, que lo primero y más importante es lo que siempre hemos hecho, que no es Dios en primer lugar. Para otros, eso es lo primero en sus vidas. No es Dios en realidad, solo son palabras. Y algunos dicen religiosamente, es que Dios está en todos lados usted.
Es cierto, Dios está en todos lados, pero ¿sabe qué? No se manifiesta en todos lados. No se manifiesta como lo hace en la iglesia, como lo hace cuando alguien le busca verdaderamente. Muchos dicen esa frase: Dios está en todos lados usted. Yo lo llevo aquí en mi corazón, usted, y hasta suspiran. Y lo llevo en mi mente a mi Diosito, a mi papito. Sí, Chuy, es pura terapia. No es cierto, son solo palabras. Dios es primero, se traduce en acciones como oración antes de ir al trabajo, antes de ir al negocio, antes de ir a sus estudios. Dios es primero, se traduce en acciones de este tipo, oración antes de empezar el día. Usted está en la presencia de Dios. Y el Señor Jesucristo es el máximo ejemplo, porque la Biblia dice que aún todavía estaba oscuro y Él ya estaba orando en un lugar aparte. Porque eso es lo primero. Cuando no son solo palabras, la oración en las mañanas y antes de dormir es vital, porque es lo primero. Cuando usted abre sus ojos y antes de cerrar los ojos, es lo primero. Dios es primero, se traduce en acciones como lectura y estudio de su palabra, de la Biblia. Ese es el alimento que sustenta el alma, que llena el corazón. Hay muchos que se mantienen constantemente ayunando, pero no de comida, sino de palabra, porque nunca la tocan ni la leen, no comen el alimento espiritual. El celular nos puede robar horas y horas, horas y horas. Personalmente, yo lo digo personalmente, no me gusta leer la Biblia ni libros en la tableta o en el celular o en la computadora. Me cansa, no le siento el mismo sabor como tener un libro de papel. No le siento el mismo sabor. Así que si usted tiene libros en su celular, la Biblia, qué bueno. Pero la pregunta es, ¿los lee? Porque estamos hablando que lo primero demanda todo de nosotros. Cuando hablamos que Dios es primero, se traduce en acciones y hechos como diezmos y ofrendas. Para aquellos que no solamente son palabras, saben que lo primero al recibir su salario, su bono familia, su bono 14, su aguinaldo, alguien le bendijo con cierta cantidad de dinero, saben que lo primero es apartar lo que le pertenece al Señor. Lo saben porque no son solo palabras bonitas, es una realidad. Y lo hacen de corazón, voluntariamente, y lo hacen generosamente. No es una realidad cuando un cristiano da su diezmo o su sobre y como que lo quiere dar y como que uno se dice, hermano, ya suéltelo pues, hermano, ya suéltelo, y como que al fin lo suelta. No, lo hace voluntariamente, lo hace de corazón, lo hace porque reconoce que las bendiciones provienen de Él. Pero para aquellos que solo son palabras o terapia, hablando de Dios es primero, ¿sabe qué dicen? Si me alcanza y me sobra, Señor, te voy a dar. Si no para la otra, Señor, Dios conoce mi necesidad. Hablando con mi mamá, que recibió el beneficio con todo derecho por la situación que ella vive. Hablando personalmente, no es que esté en una situación como otras, pero califica. Así que con la noticia de que le cayó el billete, así que yo le digo, bueno, ya sabe que lo primero va, sí, dice, eso ya lo sé, porque si no, le digo, diga como otro señor, hasta la tercera que reciba mi buena familia te lo voy a dar todo juntito. Mentiras, no les va a alcanzar, se les va a hacer agua. Ese dinero se le puede estirar y multiplicar cuando primero es Dios.
Dios es primero, es un estilo de vida que bendice y prospera a cualquier hombre, a cualquier mujer y a cualquier familia que viven esta palabra, que lo practican. No son palabras que se escuchan bonitas y que decirlas religiosamente van a causar un efecto, sino que demuestran y transmiten con hechos, acciones que nuestra familia y amigos y compañeros pueden ver. La gente se da cuenta si Dios es primero en su vida o es puro cuento. Quiero hablar en segundo lugar. Mi familia es lo segundo. Mi familia es lo segundo. San Marcos 12:31, vamos a leer nuestro texto, pero solamente el versículo 31. San Marcos 12:31 dice de la siguiente manera: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Prójimo significa cualquier ser humano, individuo o persona cualquiera. Eso es prójimo. De eso se trata el segundo mandamiento más importante. Y el prójimo más importante de cada uno de nosotros, ¿sabe quién es? No es su jefe, no son sus amigos de trabajo, de estudio, no son sus vecinos. El prójimo más importante de cada uno de nosotros es nuestra familia. Para los solteros, no sé cuántos solterazos y solterazas hay conectados o conectadas, pero para los solteros, su prójimo más importante son sus padres y sus hermanos. Para los que ya estamos casados, ¿sabe? Su prójimo más importante es su cónyuge y sus hijos o sus hijas. Ese es el prójimo más importante. El Señor nos está recordando que lo segundo más importante es nuestra familia y no su trabajo. Nos está recordando que nuestra familia es lo segundo más importante y no el negocio, no son sus estudios, no es el deporte, no es lo material. Estas actividades importantes, trabajo, negocio, estudios, deportes, son importantes. Pueden robarnos el tiempo que le pertenece a nuestra familia, pues estamos hablando de prioridades. Y vamos a leer el Evangelio de San Lucas 12, 22 al 31. Evangelio de San Lucas 12, 22 al 31. Dice de la siguiente manera: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Es que la verdad, mis hermanos y mis hermanas, es que nos podemos afanar tanto con el negocio.
Nos podemos afanar tanto con el negocio, con el trabajo que tenemos, que al final de cuentas lo despiden, el negocio se viene a la quiebra. Y a veces puede ser demasiado tarde para darnos cuenta que nuestra familia es más importante que un trabajo, que un negocio. Porque nuestra familia es prioridad. Aunque como cristianos, hermanos, cometemos el error de valorar más otras cosas que a los nuestros, caemos en ese error muchas veces. La vida, la familia, vale más que la comida y cualquier cosa material. Quiero hablar, en tercer lugar, mi responsabilidad. Ya se pusieron nerviosos algunos. Tranquilos, hermanos. Mi responsabilidad. Todos en la vida tenemos responsabilidades y obligaciones. Los padres tienen la responsabilidad y la obligación con sus hijos, con sus hijas, con su cónyuge. Los hijos tienen responsabilidades, estudiar, y también tienen que ayudar con los oficios de la casa. Si Dios es primero, se debe reflejar en nuestras prioridades, en el estilo de vida que tenemos. Que lo segundo más importante es la familia, que es nuestro prójimo más importante. Algo muy importante es mi responsabilidad personal. Esto se convierte en un testimonio para los demás. Es un testimonio personal, pero también familiar, laboral y espiritual. Mi responsabilidad. Primera de Timoteo 5:8. Acompáñeme a primera carta a Timoteo. 5:8 diría alguien. 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Dice así: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Traducción lenguaje actual, escuche cómo dice: quien nos cuida de sus parientes, quien no cuida de sus parientes, y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Se lo voy a leer una vez más porque me gusta mucho cómo dice, traducción lenguaje actual: quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Así que mis hermanos y mis hermanas, no puede ser, escuche, no puede ser que seamos luz de la calle y oscuridad de nuestra casa. No puede ser que seamos luz de la calle y oscuridad de nuestra casa, o que seamos herrero con cuchillos de madera. Es algo contradictorio. No puede ser. Primero Dios, segundo mi familia, tercero mi responsabilidad, mis obligaciones. De nada sirve que estemos todos los días en la iglesia, que estemos orando y ayunando, cantando alabanzas, que tengamos la Biblia más grande y bonita, si no estamos cumpliendo en casa, cada uno con su responsabilidad. De nada nos serviría. Estos malos testimonios perjudican tanto el evangelio. El esposo y padre cumpla con su responsabilidad. No le eche el bulto a su esposa. El que provee es el hombre, la cabeza es el hombre. No le ponga cargas que no le corresponden a su esposa. Cumpla con su responsabilidad. La esposa y madre cumpla con su responsabilidad, debe de estar sujeta
y cumplir con sus responsabilidades en casa. Mis queridos solteros y solteras, jóvenes y señoritas, no puede ser que en la iglesia seamos los supercristianos, muy atentos, muy obedientes, pero que en casa no esté sujeto a sus padres ni los honre, que no pueda levantar ni siquiera sus zapatos, que sea un pésimo estudiante, pero en la iglesia es un gran cristiano. Que usted sea un dolor de cabeza para sus padres y en su casa, pero en la iglesia es el super cristiano. Pero en su casa que no quiera colaborar con los oficios. Y míreme la mano, económicamente, si usted ya es mayor de edad, especialmente si es hombre, que usted le diga a sus padres: ¿saben qué? Yo me voy a hacer cargo de los recibos del teléfono, del agua, de la luz y el de la basura, mínimo. ¿Cuántos están aquí todavía? Colosenses 3, 18 al 22. Colosenses 3, 18 al 22. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En otras palabras, no seamos lijas, cueros. Hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas, dice ahí, mi querido hermano, mi querido joven. En todo, obviamente, sigue diciendo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Obviamente, si usted está con sus padres todavía, obedezca en todo conforme a la voluntad del Señor. Pero si lo van a mandar a comprar guaros, drogas y hacer cosas que usted sabe que no son correctas, ahí sí, lo siento, ahí sí, no obedezca. Pero después que le piden esto, que haga lo otro, claro que sí, con mucho gusto, con una sonrisa, sonriendo, con gozo, con alegría. Quiero hablar por último, número 4, la iglesia es prioridad. La iglesia es prioridad. Si Dios es primero, la iglesia es prioridad. No es que lo estemos dejando por último, entonces si me da tiempo, no. Si Dios es primero, entonces, mi querido hermano, hermana, la iglesia es prioridad. Es importante, esencial. Esencial. Es el orden divino. Número 1, Dios es primero. Número 2, mi familia. Número 3, mi responsabilidad. Número 4, la iglesia. Hebreos 10:25. Acompáñeme a Hebreos, adelante las páginas de ahí donde estaba en Colosenses y va a llegar a Hebreos. Hebreos 10:25. Dice de la siguiente manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Biblia del Jubileo, escuche cómo dice esta versión, Biblia del Jubileo, Hebreos 10:25, dice: no dejando nuestra congregación. Muchos dicen, es que en mi iglesia, pero ni siquiera va. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos,
y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos saben que el Señor ya viene? Entonces exhortémonos, animémonos. Lo que le da firmeza y seguridad a una casa es el fundamento. Las paredes dan una protección, pero el techo de una casa, estamos hablando de la cobertura, protege del sol, de la lluvia. ¿Se puede imaginar usted una casa con un buen fundamento, unas bonitas paredes, pero sin techo? ¿Se puede imaginar usted qué bonita esa casa, las puertas, el diseño, el color, está bien firme, pero se da cuenta que no tiene techo? ¿Cómo podría ser? Cada uno de nosotros estamos sobreedificando. ¿Se acuerda lo que dice Corintios 3:10? Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Se acuerda? Creo que esa es la escritura. Cada uno de nosotros estamos sobreedificando sobre el fundamento que es Cristo. Él es la roca. Pero mi familia, mi matrimonio, mi responsabilidad, mi hermano, representan las paredes de nuestra casa espiritual. Si estamos sobreedificando nuestra casa espiritual y Cristo es la roca, excelente. Pero luego tienen que levantar las paredes. Tienen que levantar las paredes. Y esas paredes representan su familia, mi familia, su responsabilidad, mi responsabilidad. Pero la iglesia es el techo de esa casa, lo cual representa una cobertura espiritual. Todos estamos sobreedificando. El fundamento es Cristo, las paredes es mi familia, mi responsabilidad, pero el techo de nuestra casa, espiritualmente hablando, es la iglesia. Por eso es que es importantísima la iglesia, es esencial. De nada le sirve tener los otros tres elementos si no tiene una cobertura, si no tiene esto, mis hermanos y mis hermanas. Usted puede decir, bueno, Dios es primero en mi vida, sí, lo segundo es mi familia, sí, lo tercero es mi responsabilidad, pero sin iglesia, sin congregación, es el error y el pecado de muchos cristianos. En estos 4 meses de pandemia, muchos han dejado de congregarse, obviamente en el templo, pero me refiero a través del internet, desde la comodidad de su casa. Ahí se ve realmente los que eran fieles allá y siguen siendo fieles en las transmisiones, y los que no eran fieles en el templo también se refleja en las transmisiones. No lo podemos ocultar. ¿Sabe por qué? Porque tienen la mentalidad, bueno, en la iglesia, ahí después. Otros tienen la mentalidad, ahí después miro la repetición. Y muchos, cuando hay oportunidad de ir al templo, hay el otro servicio, vamos, hombre. Sí puedo, sí me da tiempo, claro. Tengo, mire, viera pastor, tengo unos baños así de ropa que lavar, mire, y no me dio tiempo. Fíjese que me puse a cocinar. Es un error y un pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjese que es que tuve una visita a usted. Vino mi abuelita Chona de por allá, y que vino mi tío Oráculo. Y fíjese que por eso no pude. Es que me cayeron unas amistades, usted unos cuates. Bueno, entonces ¿quién es primero? ¿Por qué no se nos lleva a la iglesia? Así se demuestra que Dios es primero. Si no es, mire, terapia, cuento. Por eso, mis hermanos, nuestras familias, hablando de la mía y de mi esposa, saben rotundamente a qué horas pueden llamar y a qué horas no pueden llamar, y a qué horas pueden visitarnos y a qué horas no. Porque Dios es primero. Ay, qué malo es. No, es que eso no es primero Dios. Salmo 127, 1 al 2. Salmo 120. Espero que no se salga la transmisión, mi hermano.
Salmo 127, 1 al 2. Porque muchos en la iglesia, cuando estamos en el templo, cuando la palabra está caliente, se van al baño, aguanten, les dan ganas de orinar. Ya me imagino yo en su casa. Pero el Señor es bueno. Salmo 127, 1 al 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Otra versión dice, en vano trabajan los albañiles. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de la esperanza, dice ahí, de la verapán, del cóndor, no, y que comáis pan de dolores, pues que a su amo dará Dios el sueño, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hermanos y hermanas, Dios tiene un orden. Él tiene un diseño para nuestra familia. Es que la vida cristiana no es como nosotros queremos o pensamos, o como más nos gusta o nos conviene. No seamos como el insensato que edifica en la arena, sino como el prudente que edifica sobre la roca. Si el fundamento y el techo de nuestra casa espiritual están bien, escuche bien, si el fundamento de nuestra casa, de nuestra edificación están bien, es Cristo, y el techo es la iglesia, entonces, mi querido hermano, mi familia y responsabilidades serán grandemente bendecidas. Estaremos seguros y seguras. Una de nuestras hermanas andaba penando ahí por la remodelación de su casa y volaron el techo. Y se imagina cuando empezó a llover. Por eso es que hay muchos cristianos. Tienen el fundamento, tienen las paredes, pero espiritualmente están sin techo, sin cobertura. Pregúntale a nuestra hermana cómo la pasó cuando no tenía techo. Pero ahora va a su casa y ve un techo bonito, una segura. ¿Cuál pena? Que llueva todo lo que quiera, que esté recio el sol, porque hay una cobertura. Congregarnos, tener una iglesia, tener una familia en la fe, es cobertura. Es una bendición. Por eso dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, ya es un estilo de vida. Es algo que está arraigado en el corazón y hay que romperlo. Yo tuve que cambiar mis prioridades. Me picaban las patas, diría otro, por jugar fútbol. Cuando ya estaba sirviendo, yo iba con mi Biblia, iba así chulo, guapo, así como usted se imagina, iba con mi Biblia y yo miraba el equipo donde jugaba, allá estaba y me quedaba un ratito ahí, iba viendo, con ganas de meterme a jugar, de veras. Pero mis prioridades cambiaron. Al principio me costó y me dieron una buena reprendida. Porque no había cambiado mis prioridades. Era cuento que Dios era primero. No, primero era el equipo, el fútbol. Por eso es que hasta yo le pedí a Dios que me ayudara y hasta me cambió de oficio, de profesión. Yo era panadero. Usted sabe que los panaderos, una semana a día y una semana a noche. Pero yo tomé una decisión y le dije al pastor, yo quiero servir a Dios. Así que Dios me cambió. Es que no hay excusas. El que quiere Dios le va a proveer y le va a ayudar. Dios me cambió hasta oficio y por eso es que le sirvo, le amo, y por eso es, mis hermanos, que Dios es primero. Lo segundo es nuestra familia, lo tercero es nuestra responsabilidad y lo cuarto es la iglesia. La iglesia es esencial, es esencial. Ahí andaba un meme
de Danilo Montero, no sé si lo vio en las redes, y aparece el rostro de Danilo Montero serio, ¿verdad? Y dice, el rostro de Danilo Montero cuando tú cantas en tu casa la alabanza, la casa de Dios. Y dice, si ni siquiera ibas antes de la pandemia y ahora la cantas, o sea, viéndolo así como que, ¿y este qué? Es que la iglesia es esencial, mis hermanos. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? Que la iglesia espere, que no tengo tiempo, que no pude. Es que Dios es primero. Tiene que ver en nosotros tres fundamentos. Y nuestros hijos no son babosos. Se lo digo así. No crea usted que se van a tragar el cuento. No. Al rato no los va a poder llevar a la iglesia. Porque usted les está enseñando. Usted les está enseñando. No quiero que su esposa vaya a la iglesia si usted no quiere ir. O viceversa. Así que mis hermanos, Dios es primero.